La historia de Sansón es, sin duda, una de las más fascinantes y dramáticas en las antiguas escrituras. En ella, descubrimos a un hombre de fuerza inigualable, alguien que nació para librar a su pueblo de la opresión, pero que, como muchos grandes héroes, también se vio atrapado en una lucha interna. Su historia es una mezcla de hazañas y errores, de gloria y tragedia, que lo llevó desde la cúspide del poder hasta los momentos más oscuros de la redención. Acompáñanos mientras exploramos la vida de este hombre cuya fuerza lo convirtió en leyenda, pero cuya debilidad lo arrastró a una caída devastadora. Para entender la vida de Sansón, primero debemos conocer el contexto en el que nació. En aquel tiempo, los israelitas vivían una época de gran oscuridad. Habían sido entregados a manos de sus enemigos, los filisteos, por haber pecado y olvidado el pacto con su Dios. Los filisteos, un pueblo feroz y poderoso, dominaron la tierra de Israel durante 40 años, imponiendo su poderío militar y tecnológico. Con su dominio, trajeron una nueva era de opresión que parecía no tener fin. Los filisteos eran temidos y conocidos por su avanzada tecnología en la guerra. Mientras los israelitas aún usaban armas de bronce, los filisteos ya dominaban el uso del hierro, lo que les daba una ventaja significativa. Sus espadas, lanzas y escudos eran más resistentes y efectivos, y con estos vencían sin dificultad a cualquier ejército israelita que intentara resistirse. Además, sus ciudades estaban fortificadas y protegidas por gobernantes tiránicos que no mostraban piedad. Este pueblo también era devoto de sus propios dioses, Astarte, Dagón y Baal-Zebub, a quienes adoraban con fervor en santuarios construidos en cada una de sus ciudades. En medio de esta opresión, Dios tenía un plan para liberar a su pueblo, y ese plan comenzaba con el nacimiento de un niño. En la ciudad de Zora, en la tribu de Dan, vivía un hombre llamado Manoa junto a su esposa. Esta mujer, cuyo nombre se desconoce, no podía concebir hijos, y en una época donde la descendencia era vista como una bendición divina, su infertilidad era motivo de tristeza y vergüenza. Sin embargo, un día, la vida de esta pareja cambió para siempre. Un ángel del Señor se apareció ante la mujer y le reveló una profecía que ella nunca habría imaginado escuchar. «Pronto concebirás y darás a luz un hijo», le dijo. «Pero este no sería un niño cualquiera. Este hijo estará consagrado a Dios como nazareo desde el vientre. Su cabello jamás deberá ser cortado, porque en él residirá su fuerza. Él comenzará a librar a Israel del yugo de los filisteos». La mujer, asombrada, escuchó cada palabra del ángel, y cuando él desapareció, corrió a contarle a su esposo lo que había sucedido. Manoa, igualmente impactado, oró a Dios pidiendo que el ángel volviera y les diera más instrucciones sobre cómo criar al niño que estaba por venir. Dios escuchó su oración, y el ángel regresó, confirmando su mensaje. La mujer debía mantener una vida pura y consagrada, y Sansón, el hijo que nacería de ella, sería un nazareo de por vida. Este era un voto especial, que implicaba una vida de santidad, pureza y dedicación a Dios. Bajo este voto, Sansón nunca debía cortar su cabello, no debía consumir vino ni productos derivados de la uva, y debía evitar cualquier contacto con cuerpos muertos o impuros. Así, Sansón vino al mundo, y desde el momento de su nacimiento, su destino estaba trazado. Creció como un joven lleno de vitalidad y fuerza, y a medida que los años pasaban, era evidente que Dios lo había bendecido de manera especial. El pueblo de Israel empezó a ver en él una esperanza, una señal de que Dios no los había abandonado, sino que había elegido a alguien para luchar en su nombre. Sin embargo, con el tiempo, Sansón comenzó a mostrar también su lado humano, y las primeras señales de que su fortaleza física no necesariamente iba de la mano con la fuerza de su espíritu. Mientras Sansón crecía, también aumentaba su poder. Era un hombre de gran fuerza, capaz de realizar hazañas que nadie más podría siquiera imaginar. Pero su carácter impulsivo y su debilidad ante las tentaciones fueron llevándolo poco a poco por un camino de decisiones que lo pondrían en riesgo, decisiones que lo llevarían a enfrentarse no solo a los filisteos, sino también a sí mismo. Un día, en uno de sus viajes, Sansón llegó a Timna, una ciudad filistea, y fue entonces cuando vio a una mujer que capturó su corazón de inmediato. Su belleza lo hechizó, y no pudo pensar en otra cosa más que en casarse con ella. Sin importar que esta mujer fuera filistea y, por tanto, una enemiga de su pueblo, Sansón regresó a su hogar y le pidió a su padre y a su madre que le ayudaran a conseguir a esta mujer como esposa. Sus padres, preocupados y perplejos, trataron de hacerlo entrar en razón. «No hay ninguna mujer en nuestra tribu o entre todo el pueblo de Israel», le dijeron.
Pero Sansón estaba decidido, y nada podía hacerlo cambiar de opinión. Finalmente, sus padres accedieron y lo acompañaron a Timna para concertar la boda. Durante el viaje, un evento inesperado y peligroso tuvo lugar. Mientras caminaban por el camino, un joven león saltó hacia Sansón, listo para atacarlo. En ese instante, el Espíritu de Dios descendió sobre él, y con una fuerza sobrehumana, Sansón desgarró al león con sus propias manos, como si fuera un simple cabrito. Sin embargo, este acto de poder no fue compartido con nadie. Sansón guardó en secreto esta hazaña y continuó su viaje. Finalmente, llegó el día de la boda. Como era costumbre, se celebró una gran fiesta de varios días, y Sansón, queriendo demostrar su ingenio y también un poco de su orgullo, propuso un enigma a los filisteos presentes en la fiesta. Les prometió que si lograban resolver el enigma en los 7 días de celebración, les daría un gran premio, 30 túnicas de lino fino y 30 conjuntos de ropa festiva. Pero si no podían resolverlo, entonces ellos debían darle a él el mismo premio. Los filisteos, interesados en el desafío, aceptaron el trato. El enigma que Sansón les planteó fue simple y a la vez misterioso: del comedor salió comida, y del fuerte salió dulzura. Los filisteos, intrigados y confundidos, intentaron descifrar el enigma durante varios días, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Finalmente, al cuarto día, desesperados, recurrieron a un método menos honesto. Se acercaron a la esposa de Sansón y la amenazaron, exigiéndole que les revelara la respuesta, o de lo contrario, quemarían la casa de su padre con ella dentro. La mujer, asustada y sintiéndose atrapada, accedió a ayudarles. Con lágrimas en los ojos, fue a Sansón y le rogó que le contara la respuesta al enigma. Durante varios días, lo acosó con sus súplicas, y finalmente, Sansón cedió. Le reveló el secreto, y ella, sin perder tiempo, se lo transmitió a los filisteos. El 7º día, antes de que la fiesta terminara, los hombres de la ciudad se acercaron a Sansón y le dieron la respuesta: ¿qué es más dulce que la miel y qué es más fuerte que un león? Sansón, al darse cuenta de que había sido traicionado, ardió de ira y les dijo: si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi enigma. Consumido por la furia, Sansón descendió a Ascalón, una ciudad filistea, y en un acto de venganza, mató a 30 hombres, tomando sus pertenencias para pagar la deuda de su apuesta. Luego, regresó a su hogar, abandonando a su esposa y dejando un rastro de sangre y venganza. Pero la historia de Sansón y su esposa no terminó ahí. Meses después, Sansón, calmado, decidió regresar a Timna para visitar a su esposa. Llevó un cabrito como regalo, con la intención de reconciliarse, pero al llegar, su suegro le impidió verla. Le explicó que, creyendo que Sansón la odiaba, había dado a su hija matrimonio a otro hombre. En un intento de apaciguar a Sansón, el suegro le ofreció a su hija menor como esposa, pero esto solo avivó la ira de Sansón. Una vez más, se desató la venganza. Sansón ideó un plan devastador. Capturó 300 zorras, y, atando antorchas a sus colas en pares, las soltó en los campos de grano de los filisteos. Las antorchas encendidas provocaron un incendio masivo que destruyó todas sus cosechas, viñedos y olivares, dejando a los filisteos sin sustento y llenándolos de rabia. Al descubrir que Sansón era el responsable de esta destrucción, los filisteos fueron a la casa de su esposa y de su padre, y en un acto de brutal represalia, los ejecutaron. Cuando Sansón supo lo que había sucedido, juró vengarse una vez más. Lleno de una furia implacable, atacó a los filisteos con una ferocidad sin igual, dejándolos destrozados. Luego, se refugió en una cueva en la roca de Etam, esperando lo inevitable. Los filisteos, enfurecidos por las continuas venganzas de Sansón, decidieron tomar represalias. Reunieron a su ejército y marcharon hacia Judá, donde se establecieron cerca de la ciudad de Lei, en busca de Sansón. Los hombres de Judá, atemorizados por la presencia de los filisteos y temiendo las consecuencias de desafiarlos, enviaron una delegación para averiguar el motivo de la invasión. Al enterarse de que los filisteos buscaban capturar a Sansón y que su furia no se aplacaría hasta que fuera entregado, los hombres de Judá enfrentaron un dilema. Sansón era uno de los suyos, pero también temían las represalias de los filisteos si no colaboraban. 3000 hombres de Judá se dirigieron a la cueva de Etam, donde Sansón se había refugiado. Cuando llegaron, le dijeron: ¿no te das cuenta de que los filisteos gobiernan sobre nosotros? ¿Por qué nos has traído este desastre? Sansón, con una voz cargada de determinación y rencor, respondió:
solo les hice lo que ellos me hicieron a mí. Los hombres de Judá, sin atreverse a desafiar a Sansón ni a enfrentarse a los filisteos, le pidieron que se dejara atar y que se entregara a ellos para evitar que el conflicto empeorara. Sansón aceptó, pero les hizo prometer que ellos mismos no lo matarían. Le aseguraron que solo lo entregarían a los filisteos y que no lo dañarían. Entonces, ataron a Sansón con 2 cuerdas nuevas y lo llevaron a la roca de Ley, donde los filisteos lo esperaban. Cuando los filisteos vieron a Sansón acercarse, encadenado y aparentemente indefenso, gritaron de júbilo, creyendo que finalmente habían logrado capturarlo. Pero en ese momento, el Espíritu del Señor descendió sobre él una vez más. Sansón sintió como la fuerza divina se apoderaba de su cuerpo, y en un movimiento, rompió las cuerdas que lo ataban como si fueran hilos de lino quemado. A sus pies, encontró la mandíbula de un asno recién muerto, y sin dudarlo, la tomó como arma. Con una furia desatada y una fuerza sobrehumana, Sansón arremetió contra los filisteos, y uno por uno, fueron cayendo ante él. En esa sola batalla, Sansón mató a 1000 filisteos, dejando un campo de enemigos derrotados a su alrededor. Exhausto, lanzó la mandíbula y llamó al lugar Colina de la Mandíbula en memoria de su hazaña. Pero después de esta gran victoria, el cuerpo de Sansón comenzó a sentir el peso de su esfuerzo. Agotado y sediento, clamó al Señor: «Dios, tú has dado a tu siervo esta gran victoria, ¿acaso voy a morir de sed ahora y caer en manos de los incircuncisos?». El Señor escuchó su plegaria y, en respuesta, hizo brotar agua de una roca en Ley. Sansón bebió, recuperando así sus fuerzas, y fue desde entonces que juzgó a Israel durante 20 años, liderando a su pueblo y siendo una espina constante en el costado de los filisteos. Sin embargo, a pesar de su liderazgo y de las victorias que Dios le concedía, Sansón no había superado su inclinación hacia la tentación. En uno de sus viajes a Gaza, la principal ciudad filistea, Sansón vio a una prostituta y, dominado por sus deseos, decidió pasar la noche con ella. La noticia de su llegada se esparció rápidamente por la ciudad, y los habitantes de Gaza, conscientes de la oportunidad que tenían ante ellos, decidieron emboscarlo al amanecer. Sellaron las puertas de la ciudad y se apostaron en silencio, esperando la madrugada para atraparlo. Pero en medio de la noche, antes de que ellos pudieran actuar, Sansón se levantó y, en un acto que desafía toda lógica, fue hasta las puertas de la ciudad. Con una fuerza inimaginable, arrancó las puertas de sus pilares, junto con los postes y la barra que las aseguraba, y se las cargó sobre los hombros. Luego, caminó con ellas hasta la cima de una colina frente a Hebrón, a kilómetros de distancia. Este acto no solo dejó a los filisteos humillados y perplejos, sino que reforzó la leyenda de la invencible fuerza de Sansón. Pero el destino tenía otro encuentro preparado para él, uno que sería tanto su mayor prueba como su caída definitiva. Fue entonces cuando conoció a Dalila. Su belleza era asombrosa, y Sansón quedó cautivado por ella al instante. Sin saber que esta mujer sería su ruina, Sansón se entregó a ella con todo su corazón, sin sospechar que Dalila tenía sus propias ambiciones y que no le sería fiel. Al ver la debilidad de Sansón por Dalila, los gobernantes filisteos encontraron en ella la oportunidad perfecta para capturar al héroe de Israel y silenciarlo para siempre. Le ofrecieron una suma exorbitante de 10.000 piezas de plata si lograba descubrir el secreto de su fuerza. Para Dalila, la oferta era irresistible, y aceptó sin dudarlo. Dalila comenzó a poner en marcha su plan con astucia y seducción. En varias ocasiones, le preguntó a Sansón cómo podía ser atado para perder su fuerza, y cada vez, Sansón le daba respuestas engañosas. Primero le dijo que si lo ataban con 7 cuerdas de arco nuevas que no se hubieran secado, perdería su poder. Dalila, esperando que esta fuera la verdad, lo ató con las cuerdas mientras él dormía y llamó a unos hombres para capturarlo. Pero Sansón rompió las cuerdas sin esfuerzo, demostrando que aún conservaba su fuerza. No dispuesta a darse por vencida, Dalila continuó presionándolo. Una vez más, le preguntó cómo podría ser atado, y esta vez, él le respondió que si lo ataban con cuerdas nuevas nunca antes usadas, perdería su fuerza. Dalila nuevamente esperó a que Sansón se durmiera, lo ató con cuerdas nuevas y gritó: «Sansón, los filisteos han venido a capturarte». Pero, una vez más, Sansón rompió las cuerdas sin dificultad, dejando frustrada a Dalila y furiosos a los filisteos que aguardaban. Dalila, en un intento desesperado, volvió a preguntarle, y esta vez, Sansón le dijo que si tejían sus 7 trenzas de cabello en la tela de un telar y las apretaban, entonces se volvería débil como cualquier hombre. Dalila, siguiendo sus instrucciones,
tejió su cabello mientras dormía y gritó de nuevo: «Sansón, los filisteos han venido a capturarte». Pero cuando él despertó, arrancó la lanzadera y el telar junto con su cabello, demostrando una vez más que su fuerza seguía intacta. Dalila no estaba dispuesta a rendirse, y en esta ocasión, cambió de estrategia. Lo acusó de no amarla verdaderamente, reprochándole que se burlara de ella y ocultara su secreto. Día tras día, lo acosó con lágrimas y reproches, hasta que Sansón, agotado y cansado de sus súplicas, finalmente cedió. En un momento de debilidad, confesó la verdad: «Nunca me han cortado el cabello, porque soy nazareo consagrado a Dios desde mi nacimiento. Si mi cabeza fuera afeitada, mi fuerza me abandonaría, y me volvería tan débil como cualquier otro hombre». Dalila, consciente de que esta vez Sansón le había dicho la verdad, envió un mensaje a los gobernantes filisteos, diciéndoles que vinieran una vez más, pues finalmente conocía el secreto. Esa noche, mientras Sansón dormía profundamente con su cabeza en el regazo de Dalila, ella llamó a un hombre para que cortara las 7 trenzas de su cabello. Con cada trenza que caía, la fuerza de Sansón se desvanecía, y al terminar, ya no era el hombre invencible que había sido hasta entonces. Cuando Dalila gritó una vez más: «Sansón, los filisteos han venido a capturarte», él se despertó, pero esta vez, al intentar liberarse, se dio cuenta de que su fuerza lo había abandonado. Los filisteos lo capturaron de inmediato, y en un acto de crueldad, le arrancaron los ojos, dejándolo completamente ciego. Luego, lo llevaron encadenado a Gaza, donde lo humillaron públicamente y lo forzaron a trabajar en el molino de la prisión, una tarea destinada a los esclavos. Allí, en la oscuridad de su celda, privado de su fuerza y de su vista, Sansón tuvo mucho tiempo para reflexionar. En ese tiempo de soledad y debilidad, comenzó a entender el peso de sus decisiones y de su desobediencia. Sus errores lo habían llevado hasta ese lugar de humillación, pero en su corazón algo comenzó a despertar. Su fe, aunque debilitada, no había desaparecido por completo. Y mientras permanecía en prisión, su cabello comenzó a crecer de nuevo, como un símbolo de esperanza y redención. Poco después, los filisteos organizaron un gran festival en honor a su dios Dagón, en celebración de su aparente victoria sobre Sansón, el enemigo que tanto había atormentado a su pueblo. Los líderes filisteos, los nobles y una multitud entusiasta se reunieron en el gran templo de Dagón para festejar y alabar a su dios por haberles entregado a Sansón, aquel que, para ellos, representaba la mayor amenaza contra su dominio en Israel. Con una mezcla de orgullo y burla, los líderes filisteos exigieron que trajeran a Sansón al templo para que los entretuviera y sirviera como símbolo de su triunfo. Al oír el clamor del pueblo, los guardias de la prisión fueron a buscar a Sansón, y el hombre que una vez fue un símbolo de fuerza y gloria, ahora encadenado y ciego, fue llevado ante la multitud. Cuando los filisteos vieron a Sansón en su estado actual, no pudieron contener su burla. El héroe de Israel, el hombre de fuerza sobrehumana, ahora parecía una sombra de lo que alguna vez fue. Aplaudían, gritaban y se burlaban, regocijándose en su humillación. Sansón, guiado por un joven siervo, sintió la cruel ironía de su situación. Él, el guerrero invencible, se había convertido en el entretenimiento de sus enemigos. Mientras la multitud celebraba, Sansón empezó a reflexionar profundamente. Recordó su propósito, su voto de nazareo, y en el fondo de su corazón, sintió que aún le quedaba una última oportunidad para cumplir su destino. Con una determinación silenciosa, se dirigió al joven que lo guiaba y le pidió un favor sencillo pero crucial. «Colócame entre las columnas que sostienen el templo», dijo Sansón al muchacho, «quiero apoyarme en ellas». El joven, sin conocer las intenciones de Sansón, lo guió hacia las 2 columnas centrales, las columnas principales que sostenían el peso de toda la estructura del templo. Allí, en medio de la multitud que lo insultaba y lo ridiculizaba, Sansón alzó su corazón en una última oración. «Señor soberano», clamó, «acuérdate de mí. Te ruego que me fortalezcas una vez más, solo una vez más, para poder vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos». En su súplica, Sansón no pidió venganza por orgullo o por gloria personal. No pedía ser restituido a su antigua fuerza para recuperar su posición. Esta vez, su clamor era por un acto final de redención, un último servicio en honor a Dios y a su pueblo. Sintiendo el poder divino regresar a su cuerpo, Sansón apoyó ambas manos contra las columnas centrales. Con todo el esfuerzo de su ser, empujó las columnas con la fuerza que Dios le concedió. Al principio, los filisteos se rieron,
creyendo que era otro intento desesperado del hombre ciego y debilitado, pero pronto sus risas se convirtieron en gritos de terror cuando las columnas comenzaron a temblar y el templo a estremecerse. Sansón empujó con toda su fuerza, y las columnas, ya inestables, comenzaron a ceder bajo la presión. En ese último momento de entrega y sacrificio, Sansón clamó: «Déjame morir con los filisteos». Con un empujón final, las columnas cedieron, y todo el templo colapsó. La estructura se vino abajo, y en un instante, el templo de Dagón, lleno de líderes filisteos y de una multitud que celebraba, se desplomó en una avalancha de piedra y escombros. En su último acto, Sansón llevó a la muerte a muchos de sus enemigos, más de los que había matado en vida. La caída del templo fue un golpe devastador para los filisteos, ya que en esa catástrofe perdieron a muchos de sus líderes y guerreros más importantes. Para Israel, aunque Sansón había perdido su vida, su sacrificio se convirtió en un acto de liberación y justicia. Los israelitas que estaban presentes en Gaza y escucharon sobre lo sucedido se dieron cuenta de que, incluso en su caída, Sansón había cumplido su propósito. Los familiares de Sansón, al enterarse de su sacrificio, viajaron hasta Gaza y, entre los escombros del templo, encontraron su cuerpo. Lo llevaron de regreso a su tierra natal, a la ciudad de Zora, y lo enterraron en la tumba de su padre, Manoa. Sansón, el hombre que había sido consagrado desde su nacimiento para la liberación de Israel, fue honrado en su muerte como un héroe, y su nombre permaneció en la memoria de su pueblo como un símbolo de fortaleza, sacrificio y, sobre todo, redención. La vida de Sansón es una lección poderosa sobre el peligro de la tentación y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Su historia muestra cómo incluso aquellos bendecidos con grandes dones pueden caer si no viven en obediencia y humildad. Pero, sobre todo, la vida de Sansón es un recordatorio de que Dios, en su infinita misericordia, puede usar incluso nuestras caídas para llevar a cabo su propósito. Aunque Sansón tropezó y cayó muchas veces, su sacrificio final fue un acto de redención que ayudó a cumplir el propósito para el cual había sido creado. Así, en el último acto de su vida, Sansón halló la redención, y a través de su muerte, alcanzó la victoria final para su pueblo. Una historia que nos recuerda que la fuerza, tanto física como espiritual, debe ser guiada por la sabiduría y la humildad, y que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, siempre hay lugar para el arrepentimiento y la redención. La historia de Sansón sigue siendo una de las más profundas y complejas en los relatos antiguos, resonando en el corazón de quienes la escuchan. Porque, en última instancia, Sansón no solo fue un hombre de fuerza sobrehumana, sino un reflejo de la lucha humana entre el llamado de Dios y las tentaciones del mundo. Su vida, marcada por momentos de grandeza y también por decisiones equivocadas, nos muestra cómo la humanidad y la divinidad pueden entrelazarse de maneras a veces incomprensibles. Sansón, desde el comienzo, fue un hombre elegido para un propósito mayor. Su nacimiento fue una señal de esperanza en una época de opresión, una promesa de que Dios no había olvidado a su pueblo. Sin embargo, su vida nos recuerda que incluso aquellos dotados de hechos extraordinarios no están exentos de los desafíos internos. La fuerza física de Sansón era evidente para todos, pero su lucha con la tentación, su impetuosidad y su deseo de hacer su voluntad lo condujeron a decisiones que, una y otra vez, lo alejaron de su propósito. Al final, fue su sacrificio lo que le permitió cumplir con el destino que le había sido asignado. Al colapsar el templo sobre sí mismo y sobre los filisteos, Sansón se convirtió en un instrumento de liberación para Israel, un acto que marcó un antes y un después en la historia de su pueblo. En su caída, encontró la forma de honrar el propósito para el cual había sido creado, y a través de su muerte logró más de lo que había obtenido en toda su vida. Pero la historia de Sansón es también una advertencia. Nos enseña que el poder y el don divino deben ser guiados con sabiduría, y que aquellos que poseen habilidades especiales también tienen una responsabilidad mayor. A través de Sansón, comprendemos cómo la tentación puede desviar incluso al más fuerte, y cómo el orgullo y la falta de control pueden transformar los hechos en cargas. A lo largo de los siglos, la figura de Sansón ha sido vista como un símbolo de redención y sacrificio, un recordatorio de que Dios puede usar incluso nuestros errores para llevar a cabo su propósito. Al final de su vida, Sansón no era solo un hombre cegado básicamente, sino también alguien que, en su oscuridad, encontró una claridad espiritual. Su historia muestra que, incluso cuando parece que hemos perdido nuestro camino, hay una oportunidad para regresar, para encontrar nuestro propósito y cumplir con el destino que nos ha encomendado. Para los israelitas, Sansón se convirtió en un héroe trágico, alguien que, a pesar de sus defectos y errores,
fue utilizado por Dios para traer liberación. Su historia fue contada de generación en generación, como un recordatorio de la lucha entre el bien y el mal, entre la fuerza y la tentación, y de cómo el amor y la misericordia de Dios pueden restaurarnos incluso en nuestros momentos más bajos. Al final, Sansón dejó un legado de lecciones. Nos enseñamos que no importa cuán dotados estemos o cuántos hechos poseamos, siempre debemos buscar la guía y la dirección de Dios. Nos enseñamos que la humildad y la obediencia son tan importantes como la fuerza y el coraje, y que cada uno de nosotros, sin importar cuán lejos hayamos caído, puede encontrar la redención. Así, la historia de Sansón permanece viva en los corazones de quienes la escuchan, como un relato de advertencia y de esperanza, de juicio y de gracia. Porque, en última instancia, su vida nos recuerda que, aunque somos humanos y estamos llenos de imperfecciones, siempre hay un propósito mayor para cada uno de nosotros y que, al final, aun en nuestra debilidad, Dios puede darnos la fuerza para cumplirlo.